Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el sacerdote jesuita Felipe Berríos. Muy buenas tardes, sacerdote, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, Dime Felipe nomás. está bien. Bueno, Felipe, para comenzar, queríamos consultarle cómo ha visto usted que ha sido la situación en los sectores más vulnerables. Tengo entendido que usted se encuentra en el campamento allá en La Chimba, en el sector de Antofagasta. ¿Cómo le ha afectado la situación de la crisis sanitaria a estos sectores? Bueno, lo que se dice aquí que es lo básico, que lavarse las manos seguido, guardar distancia con otro y quedarse en casa, para nosotros no ha sido difícil porque aquí no hay agua, el agua se trae con camión aljibe, el agua es más cara, un litro de agua es más caro que el litro de Coca-Cola. También es difícil mantener la distancia y quedarse en la casa cuando la gente vive con empleo informales, vive de lo que trabaja en el día, es difícil. Pero con todo, fíjate que hemos tenido pocos contagiados, hemos tenido unas 6 familias, ¿no? Ah, ok, ahí en el campamento. Porque por lo que tengo Sí. entendido, actualmente en Antofagasta hay cerca de 463 casos activos. ¿Cuáles son las medidas que han tomado de resguardo, por ejemplo, con estas personas que se han contagiado, estas familias? ¿Me escucha, Felipe? Se quedan en las medias agua y nosotros le llevamos el agua y la comida con toda la clase. Sí, sí, te escucho. Se congeló un poquito, pero que te digo que las personas que se han infectado se quedan en la media agua y nosotros le llevamos la comida y el agua y guardando todos los resguardos. Ok, entonces Así no han que tenido más grandes problemas. no, y es muy raro. Yo creo que debe ser porque la mayoría de la población es gente joven, son parejas jóvenes. Yo creo que a lo mejor ha habido infectados no sistemáticos, tal vez. No sé, es difícil explicarse por cómo no hemos tenido más casos. Ok, y en cuanto a las medidas y el apoyo que ha brindado el gobierno, ¿qué opina usted respecto de las medidas que han tomado? Bueno, yo creo que ya un consenso que han llegado un poco tarde y yo creo que son muy complicadas para la gente sencilla. O sea, aquí la mayoría de la gente no tiene internet, o sea, la mayoría, nadie tiene internet. Nosotros le prestamos internet de la que tenemos en la biblioteca, el que yo estoy usando ahora, y, y aunque lo tuvieran, no saben manejarse tampoco, no saben sacar la clave única, no saben hacer el trámite. Un poco la lógica que es que la gente tiene que postular a los beneficios. Claro. Yo creo que esa lógica de alguna manera hace que la gente más pobre, los que viven más en la periferia, les cuesta más siempre llegar a todo, porque justamente están en la periferia de todo, no solo físicamente, sino que también culturalmente, están en la periferia de la tecnología, de las calles, de la movilización, de todo. Entonces debiera ser al revés, debiera ser más bien con la tecnología que hay hoy día, que el Estado busque a la gente o el Estado vaya donde la gente que necesite. Además que la mayoría de las medidas eran para gente que ya ha tenido trabajo estable, ha tenido contrato. Aquí la mayoría son casi todo con empleo informal, entonces es muy difícil, no están contabilizados. Entiendo. Bueno, y pasando a otro tema, bueno, mañana vamos a vivir el primer aniversario de la conmemoración del estallido social del 18 de octubre. Y en cuanto a esto, quería consultarle cómo ha visto usted qué ha significado este estallido social para las personas de los sectores más vulnerables, por ejemplo. Yo creo que es una mezcla, porque por un lado ha significado falta de trabajo, ha significado hambre, ha significado angustia, inquietud, pero por otro lado también esperanza, por eso es una mezcla rara.
esperanza de que hay una nueva constitución, que eso permita que un sistema cambie, que la gente sabe que si se enferma eh, se demoran horas en atenderlo, que se tienen que operarlo. Ahora hablaba de una señora, tiene para 8 meses más programada una operación, que es una cosa que ella le está doliéndole, pues. Después, si te, o sea, hay la salud, la educación es muy mala acá, la educación pública. Entonces, la gente quiere el cambio, se levanta temprano a trabajar, trabaja todo el día, saca la mugre y lo que ganan no le alcanza para vivir. Entonces, ellos ven que esta cuestión no va para más, o sea, es necesario un cambio. Entonces, es una ambivalencia ante la fecha. Por un lado, ellos han pagado los costos y por otro lado, tienen esperanza de que haya cambio. Claro. Y en cuanto a las mismas movilizaciones en sí, ¿cómo percibe usted que es el sentir de las personas respecto del actuar de Carabineros, por ejemplo, teniendo en cuenta el, el, la, la acusación de vulneración de derechos humanos? Por ejemplo, hace algunos días Amnistía Internacional sacó un informe donde hicieron un estudio del primer mes y medio de las movilizaciones desde que comenzaron el 18 de octubre, digo. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo percibe usted que se sienten las personas respecto del actuar de Carabineros? Mira, a mí me llega muy de cerca esto porque yo soy cura y es muy parecido, se puede hacer un paralelo muy bueno entre lo que les pasa a los carabineros y le ha pasado a la Iglesia Católica. Nosotros hemos tenido algunos sacerdotes, no menor el número, pero no son la minoría, que han abusado sexualmente de niños, de personas, y bueno, y todos los curas hemos pagado el paro, a todos los curas ahora nos miran con sospecha. Un poco pasa igual, son algunos carabineros, que tampoco son pocos, que han abusado de los derechos humanos, han agredido o han desnudado a personas, han maltratado, han sacado ojos, han, y sin embargo pagan el pato todos los carabineros. Ahora, nosotros en la iglesia, cuando fueron las primeras denuncias, la tendencia fue a cuidar la institución y no buscar la verdad, más bien tratar de tapar la verdad, o no querer verla. Y un poco eso también le ha pasado a Carabineros. La primera reacción fue cuidar la institución, tratar de o sea, no ver lo que estaba pasando, tratar de bajarle el perfil, de ocultar. Muchos curas se le cambió lugar, a muchos carabineros se le ha cambiado lugar, y lo que se requiere es que lo ideal habría sido que la Iglesia Católica hubiera cooperado de un comienzo para entregar a la justicia a los sacerdotes que cometieron abuso. Lo mismo habría sido ideal, habría sido distinta la percepción de la gente si lo alto mando hubiera cooperado para ver quién fue el que abusó y entregarlo a la justicia. Y por último, nosotros no sacamos nada en la iglesia, nos sacamos mucho con llevar a juicio a los curas que han cometido abuso, que se les juzgue o la justicia, también porque ya no es un caso o dos casos, son varios casos que se repiten. Entonces es necesario preguntarse qué pasa en la institución. O sea, la institución requiere cambio, la iglesia requiere cambio en su institución, en su manera de ser, en su manera de enfocar las cosas, para que no siga pasando esto. Y yo creo que eso también los carabineros no basta con llevar a juicio a quienes han cometido abusos, sino que también el carabinero tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que revisar lo que está pasando. Yo creo que si siempre, ya sean los curas o los carabineros, los empresarios, los políticos, en quien sea, siempre hay alguien que puede salirse del marco legal,
Lo importante es que quienes están a cargo actúen rápidamente y transparentemente. Yo creo que eso en la gente hay una actitud distinta. Y en cuanto a lo mismo, ¿qué opina usted respecto de la postura que ha tomado el gobierno, digamos, frente, por ejemplo, Amnistía Internacional? Ellos declararon que intentaron solicitar reuniones con el presidente Piñera, y bueno, hasta ahora no han recibido respuestas. Y el ministro del Interior, en cuanto a este informe, él considera que Amnistía tiene una opinión sesgada respecto de los hechos. Entonces, ¿qué opina usted respecto de la postura que ha tomado el gobierno en cuanto al tema? Yo creo una postura torpe. Nosotros, durante la dictadura, cuando Amnesty International o alguna otra organización de derechos humanos reclamaba, Pinochet la ignoraba y actuaba igual. Yo encuentro que los gobiernos no pueden, no deben actuar de esa manera. Cualquier gobierno que haya, cualquier Estado, tiene que hacerse ayudar por este organismo y tienen que revisar. Y si a lo mejor el organismo se equivocó, bueno, revisándolo conjuntamente se podrá corregir, pero no tener esa actitud de bajarle el perfil o de para el lado. Entiendo. Y bueno, sabemos que los jóvenes han tenido un protagonismo importante dentro de este estallido social, y estos mismos jóvenes van a probablemente salir a protestar y a conmemorar este aniversario mañana. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes en cuanto a estas mismas acusaciones de agresiones por parte de los uniformados? Sí. Los jóvenes que tengan cuidado, porque la violencia, al final, la historia nos mostró en Chile y siempre ha sido así, al final la violencia terminan ganando los poderosos. Hay un dicho, entonces hay que ser sabio para hacer otra cosa. Yo creo que el gobierno militar, mayores culpables de los crímenes que se cometieron, además de Pinochet, era Manuel Contreras, que fue el jefe de la DINA. Pero, y yo creo que es cierto, pero que era el almirante Merino, porque el almirante Merino metió un concepto de humanoide, que la gente de la Unidad Popular, la ex gente de la Unidad Popular, eran humanoides. Y cuando tú metes ese concepto de que el otro es humanoide, ya tú quieres con él. Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos del perro matapaco, cosas así que son divertidas. Cuando Merino era famoso porque la gente se reía, los periodistas se reían con las chistes que echaba de los humanoides, pero nosotros no nos dábamos cuenta que un poco lo que Hitler hizo con los judíos. Hay que tener cuidado con eso cuando uno empieza como a tomar con liviandad la palabra matar, perro matapaco, y tomarlo con chistes así, porque la mayoría de los carabineros son pueblos, gente humilde, sencilla que está sirviendo. Entonces cuando tú metes el concepto del matapaco y que los pacos son, no valen nada y que son asesinos, bueno, estás creando el ambiente para que alguien se eche un paco y dejan de ser seres humanos, pasan a ser pacos. Entonces yo diría, con la misma fuerza que yo recrimino el abuso de poder que han cometido los carabineros y que tienen que cambiar su actitud, también le digo a los jóvenes que tengan cuidado con eso, porque uno no se da cuenta que se va metiendo en un callejón sin salida. Entiendo. Bueno, en cuanto al próximo plebiscito que vamos a vivir el 25 de octubre, ¿usted nos podría contar si es que ha decidido si va a ir a votar o no? Sí, obvio que voy Y a en ir a cuanto a votar. eso, ¿cuál sería su postura?
tengo que votar en el horario de los viejitos. Voy a votar, sí. No, yo estoy convencido que lo que necesita Chile es una nueva constitución y una asamblea constituyente, que ahora le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman a la asamblea constituyente? Convención Constitucional. Eso fue una concesión ridícula, es una asamblea constituyente. Y ojalá, a mí me da mucha esperanza que la mitad de ellas sean mujeres, tienen que ser mujeres, y que sean gente elegida por representantes de diversos ángulos de la sociedad. Y yo creo que no hay que tenerle miedo al diálogo que se va a producir ahí, que a veces van a haber tensiones, van a haber discusiones, pero son 8 meses en que la gente se va a conocer, se van a crear relaciones y van a poder dialogar, llegar a acuerdos, que es lo que necesitamos, repensar el país de nuevo, un sueño de país. Así que estoy bastante esperanzado, decirle a los jóvenes que vayan a votar y que el voto a veces es mucho más fuerte que una piedra. Con el voto votamos la dictadura. Nosotros podemos tener una nueva constitución ahora. Bueno, muchas gracias, sacerdote. A pesar de que tuvimos algunos problemas de conexión, la Sí. conversación ha sido muy, muy enriquecedora. Muchas gracias por su amabilidad y por su disposición a conversar con Kulet Uay. No, Que tengan muy buenas tardes. yo te agradezco a ti. Quisiera decir al último que no nos olvidemos de los chiquillos, de los jóvenes que están presos. Yo creo que tenemos que presionar para que haya un acuerdo político y puedan salir de la cárcel. Eso es. Así, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Nicole, por todo lo que hiciste para que nos contactáramos. Que esté muy, muy bien. Ya, chao. Chao, chao.